Queridos ciudadanos, les traigo una noticia que está sacudiendo actualmente el panorama político. Y es que prácticamente el presidente Biden ha recibido un impulso significativo antes de las elecciones. Y todo esto gracias a los jubilados del Seguro Social. Sin duda alguna es un respaldo inesperado que podría tener un impacto crucial en los futuros resultados electorales. Es esencial estar al tanto de cómo estas noticias pueden influir en el futuro de nuestra nación. Manténgase con nosotros para obtener más detalles sobre este desarrollo sorprendente y cómo todo esto puede afectar el curso de los eventos políticos. Los invitamos a que le den un me gusta a este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues a medida que las elecciones presidenciales de este año 2024 se acercan cada vez más estadounidenses creen que el presidente Joe Biden puede proteger mejor la seguridad social que Donald Trump, según las últimas encuestas. La seguridad social se ha convertido, en un tema de conversación clave, más que todo en este periodo previo a las elecciones de noviembre. Y tanto Biden como Donald Trump han expresado diferentes puntos de vista sobre cómo financiar el programa de décadas de antigüedad que nos brinda beneficios de jubilación, discapacidad y sobrevivientes a más de 70 millones de estadounidenses. Pues esta reciente encuesta fue realizada exclusivamente por Redfile y Wilton Strategies. Se ha encuestado a más de 4.000 votantes estadounidenses elegibles, tanto entre el 6 y el 7 de abril recientemente. Cuando se les preguntó en cuál de los dos candidatos presidenciales confiaban más, el 41% dijo que Biden, mientras que el 36% indicó que preferían a Trump. Solo el 5% dijo que confiaba en ambos por igual, mientras que un 12% afirmó que no lo sabía aún. Y es que tanto hombres como mujeres eran más propensos a confiar en el actual presidente. El 42% de los hombres optó por Biden, frente al 40% de las mujeres. Y es que de aquellos que dijeron que tenían más fe en Donald Trump, las puntuaciones fueron de 38 y 35, tanto para hombres y mujeres respectivamente. Con la excepción de la generación Z, todas las generaciones demostraron preferencia por Biden. Los nacidos entre 1997 y 2006 tenían más probabilidades de confiar en el candidato republicano en comparación con Biden. Y es que aquí viene lo importante. El grupo demográfico de edad con mayor probabilidad de confiarle a Biden el seguro social fueron los baby boomers y la generación silenciosa, con un 48%, los dos grupos de mayor edad en los Estados Unidos. En el mismo grupo de edad, el 35% afirmó que tendría más fe en Donald Trump. Estas encuestas se producen cuando la Administración del Seguro Social se está enfrentando a un terrible abismo de financiación, el cual podría reducir significativamente los beneficios si es que los legisladores no toman medidas en la próxima década. Si las predicciones actuales resultan ser ciertas, se espera que los dos fondos fiduciarios vitales que ayudan a pagar los beneficios del Seguro Social se agoten alrededor del año 2034. Pues el expresidente Donald Trump ha llamado recientemente la atención por decir que los derechos de seguridad social podrían recortarse. En primer lugar, hay mucho que se puede hacer en términos de derechos, en términos de recortes. Fue lo que afirmó Donald Trump sobre el tema del seguro social y del Medicaid durante una llamada al programa Skybox el 11 de marzo. Y en términos, además del robo y de la mala gestión de los derechos, hay enormes cantidades de cosas y muchísimas cosas que se pueden hacer.
Pues más tarde, Donald Trump aclaró qué quería decir con sus comentarios y dijo al sitio web de noticias conservador que nunca hará nada que ponga en peligro o perjudique tanto al Seguro Social como al Medicare. Pues Biden respondió luego a los comentarios que realizó Trump y recurrió a las redes sociales para decir que la seguridad social estará en la boleta electoral este próximo noviembre. Su administración ha esbozado planes para aumentar los impuestos a los estadounidenses más ricos, en un intento por ampliar la solvencia de la administración del Seguro Social. La encuesta muestra que el deseo de arreglar la seguridad social está en la mente de los votantes estadounidenses, y esto podría ser un factor decisivo en las próximas elecciones. En otra pregunta de la encuesta se preguntó a los votantes si eran más o menos propensos a votar por un candidato presidencial que hiciera del recorte del Seguro Social parte de su plataforma, y los resultados mostraron que casi la mitad, o sea el 48% de todos los votantes estadounidenses encuestados, estarían menos inclinados a apoyarlos en noviembre. De los que se sintieron menos inclinados, el 35% dijo que era significativamente menos probable que lo hiciera. En general, el 23% de los encuestados afirmaron que era más probable que votara por un candidato que apoyara los recortes en el Seguro Social, mientras que el 22% dijo que no era ni más ni menos probable. Todos estos grupos mostraron pues una preferencia por no creer que los candidatos presidenciales recortaran el programa del Seguro Social de larga data. Pero en las generaciones mayores, todas las nacidas antes de 1964, fueron las que tenían más probabilidades de no votar por un candidato que deseara recortar el Seguro Social, y la mayoría dijo que era mucho menos probable que lo hicieran. Los expertos ya están advirtiendo actualmente que se está acabando el tiempo para que los legisladores solucionen el problema con las elecciones inminentes, y tanto Biden como Donald Trump, temiendo a los votantes de edad avanzada, ninguno de los dos enfrentará los enormes déficits inminentes que tiene actualmente el Seguro Social. Fueron palabras por partes de James Lockhart, ex director de operaciones de la Administración del Seguro Social durante la presidencia de George Bush. Y recordemos que es el actual investigador principal que tiene la Administración del Seguro Social. Afirmó que es muy posible que vayamos a necesitar de una comisión fiscal bipartidista y bicameral, para que de este modo se logre proteger la seguridad social, que no podemos esperar otros 5 años.